Ya voy. This meeting is being recorded. Muy buenas tardes. Bueno, nuestro tema es conocido la producción de la mojarra amarilla en la vereda del Cocuelo como alternativa de consumo de tilapia roja en el departamento de Córdoba. Los integrantes son David Pavón, Jonathan Alarcón Mercado y persona Pedro Luis Lara Soler. Bueno, el objeto de estudio, en nuestro caso, va encaminado a la investigación y la promoción del consumo de mojarras amarillas en poblaciones aledañas a las veredas de Córdoba, concretamente la vereda del Cocuelo, en Leticia, más que todo en Pueblo Bú. Dicho estudio se analizará si es rentable la producción de mojarra amarilla y si es razonable competir a futuro contra el mercado de la tilapia roja y así causar un desplazamiento de mercado. También se indaga sobre la aceptación y la opinión de pobladores sobre si consumirían primeramente la mojarra amarilla en lugar de la tilapia roja. Se conoce si se tiene algún estigma ante esta especie nativa e investigar el por qué no se ha decidido producirla y darle engorde en criaderos de tal manera que al final de la investigación decidimos si tendrá rentabilidad en el mercado. Bueno, aquí vamos con la descripción del problema. Tenemos que la tilapia roja es una especie de comportamiento territorial y agresivo. Esto lo que causa es un desplazamiento a las especies dóciles y nativas, tirándolas así su alimentación y libre desarrollo. Esta especie podría traer problemas a largo plazo si logra propagarse a otros cuerpos de agua y causar la disminución o el desplazamiento de otras especies, como ya se ha visto en diferentes lugares. Este proyecto busca probar la viabilidad de producir mojarra amarilla, cuyo nombre científico es Caquetaya krausi. Tenemos que esta mojarra amarilla es muy similar en talla a la tilapia roja. Su talla máxima está entre los 25 a 34 centímetros de largo, desde la punta de la boca hasta el nodo de la cola. Queremos producir la mojarra amarilla como alternativa de consumo ante la tilapia roja. Bueno, planteamiento del problema. ¿Cómo aumentar la producción de la mojarra amarilla en la vereda del Cocuelo como alternativa de consumo de la tilapia roja en el departamento de Córdoba? El cultivo de tilapia es una actividad producida en masa en el país, ya que al ser un pez que tiene facilidad de reproducción, su población aumenta considerablemente. Además de que se adapta a nuevos ecosistemas sin muchas complicaciones, favorece la producción de este animal para que sirva para el consumo de la población. Se quiere implementar el cultivo de la mojarra amarilla y se busca que la población consuma este pescado para reemplazar el cultivo de la tilapia roja, que como ya vimos es perjudicial para las especies nativas, en este caso la mojarra amarilla. Aquí vemos imágenes de la producción en los departamentos. Muy bien, seguimos con los objetivos. Bueno, el objetivo general para nosotros fue analizar el impacto de la producción de la mojarra amarilla en la vereda del Cocuelo como alternativa de consumo en el departamento de Córdoba. Como objetivo específico tenemos diagnosticar la cantidad de la producción de mojarras en el departamento durante los últimos años, identificar los problemas y perjuicios que causan las especies invasoras en el consumo para la población mediante observaciones y guías complementarias, recomendar la alternativa de consumo para recomendar la alternativa de cambio para el consumo de especies nativas como la mojarra amarilla,
Por último, describir cuáles son los beneficios que trae consigo la alternativa de consumo de las mojarras amarillas en el mercado, haciendo énfasis en las investigaciones pertinentes que apuntan a un mayor consumo respecto a las especies nativas o locales. Bueno, en cuanto a la justificación, tenemos que la mojarra amarilla se encuentra distribuida en casi todos los cuerpos de agua natural o artificial a lo largo de la costa Caribe y Pacífico, llegando hasta también inmediaciones de Venezuela por el lago de Maracaibo. Por tanto, es una especie idónea, la mojarra amarilla es una especie idónea para hacerle frente a la producción de tilapia roja, puesto que sus características físicas le permiten habitar en cualquier ecosistema como embalses, caudales, estanques o pozos, incluso si el agua cuenta con una poca oxigenación. En el ámbito económico, tenemos que, si logramos producir y hacer comercial la mojarra amarilla, haremos que los pescadores artesanales y familias tengan esta especie en embalses de su propiedad para comercializar y distribuir, con el fin de obtener un beneficio gracias al nuevo valor que podemos establecer en el mercado. En cuanto al ámbito social, la producción de esta especie podrá generar cierta cantidad de empleo para los habitantes de la vereda del Cocuelo, aumentando así la motivación y mejorando la calidad de vida de esta población. Esta investigación tendría cierto impacto en la institución o en la Universidad de Córdoba, puesto que esta cuenta con un centro de investigación piscícola para ir más a fondo respecto al desempeño del crecimiento y en cierto caso a la producción de la mojarra amarilla. Si es viable hacer un estudio para que sus instalaciones se haga el cultivo y siembra de alevinos para la producción y engorde de esta especie. Bueno, seguimos con el estado del arte. Con investigaciones internacionales, como primero tenemos el potencial de cultivo en unas reservas en Brasil. Bueno, empezando con el objetivo, tenemos que esta investigación lo primordial fue evaluar el potencial del cultivo en las jaulas de tilapia en un embalse hidroeléctrico en Brasil, en 3 densidades de población y 2 regímenes de alimentación. Esta investigación nos muestra que para la producción o pesca de mojarra amarilla en Colombia es mucho más eficiente, puesto que ha presentado un volumen mucho mayor de especies y de su población, sin necesidad de fomentar el uso de nuevas técnicas de producción y la manipulación de materiales que ayuden al engorde de las especies nativas, como lo son las mojarras. Con base a este estudio, vemos que es viable la alternativa de consumo para la tilapia roja. Con el segundo caso, vemos que la identificación de peligros que afectan la inocuidad en una planta de procesamiento de tilapia roja. En este podemos identificar que los peligros que impactan en la planta están relacionados con la necesidad de implantar un sistema de vigilancia para analizar las etapas del proceso en las que fueron encontrados. Estos peligros potenciales con la posibilidad de contaminación con carga microbiana representan un potencial de riesgo en la salud de los consumidores. Investigaciones nacionales. Bueno, en este caso, la primera tenemos cultivo de tilapia en jaulas en la represa de San Vicente de Coloncha. Esta investigación, en este estudio se recomienda que se deben realizar actividades de producción acuícola con una cultura ambientalmente responsable y económicamente productiva para todos los trabajadores de la localidad. También mejora el rendimiento en las siembras de alevinos de tilapia roja mediante un nuevo método o técnicas de cultivo en jaulas. Esta investigación nos deja que pensar acerca del cultivo de tilapia roja, puesto que en ciertas partes del departamento no son muy eficaces las formas en las que se siembran los alevinos de tilapia. De cierto modo muy costoso y a su vez afecta la disponibilidad
de otros recursos. De este modo analizamos que si se consumen especies nativas o locales como la mojarra amarilla, puede haber una alternativa para la población. La otra dice algunos aspectos biológicos y pesqueros de Caquetá krausi en la cuenca media y baja del río Atrato, en el Chocó. En esta investigación se resalta que la mojarra amarilla debe ser un poco más atendida en el sentido de que mantiene un nivel alto de población para la pesca en los últimos años. Por lo tanto, se puede convertir en una alternativa de reemplazo ante la disminución de otras especies ícticas. En nuestro caso se investiga si es viable hacer este cambio en el consumo de tilapia roja por mojarra amarilla. Pero para esto es muy importante hacer monitoreos periódicos del volumen de la población para su ordenación pesquera y así mantener o incrementar sus volúmenes de producción. Investigaciones locales. La primera es el crecimiento y la mortalidad de la mojarra amarilla en la Ciénaga Grande de Lorica, Colombia. Revista Logo, Ciencia y Tecnología. En este estudio vemos que hay fluctuaciones considerables de la pesca de mojarra amarilla y se ha ido reemplazando el consumo de otras especies provenientes de otros afluentes. Entre estos se identificó el bocachico, el blanquillo y otros. Bueno, analizando el caso, podemos ver que se puede considerar un cambio en el consumo de tilapia roja para darle puesto a especies nativas como la mojarra amarilla. Y la otra también un caso muy parecido, que fue el crecimiento y la reproducción de la mojarra amarilla, pero en el embalse de Urrá. También en este caso la mojarra amarilla mostró un crecimiento con un tamaño promedio de captura menor que en el resto de la cuenca del río Sinú. Sin dimorfismo sexual, su etapa de reproducción es prolongada y muestra desove parciales, ovocitos grandes y baja fecundidad. Bueno, marco teórico. Producción de la mojarra amarilla. En este espacio abordaremos definiciones básicas acerca de la mojarra amarilla para que las personas logren conocer más acerca de este pescado. ¿Qué es la mojarra amarilla? Caquetá krausi, nombre científico, o más conocida como mojarra amarilla, es una especie de pez perteneciente a la familia Cichlidae, en el orden de los perciformes. Su característica es que este pez tiene una forma alargada, ovalada y de tamaño pequeño y posee una cabeza angular. Se caracterizan por su coloración amarilla y sus puntos negros en las agallas y cola. El origen de esta especie es que esta especie es nativa de Colombia y Venezuela. Su distribución geográfica se encuentra en las cuencas del Caribe, Río Atrato, Sinú, San Jorge, Cesar, Magdalena y desde el lago Maracaibo pasando por el ancho del territorio venezolano. Esta se alimenta de peces e invertebrados pequeños, principalmente gusanos y crustáceos. Su época de reproducción se da en los meses de septiembre a noviembre. Y la producción es el proceso de agregarle un valor a un producto o servicio al hacerle transformación para que sean aptos para suplir las necesidades de las personas. El consumo de la tilapia roja. En este espacio abordaremos definiciones básicas acerca de la tilapia roja para que las personas logren conocer más acerca de este pescado. ¿Qué es la tilapia roja? Oreochromis sp, o más conocido como tilapia roja, es una especie de origen africano perteneciente a la familia Cichlidae en el orden de los perciformes que fue traída de África en los años 80. Se caracterizan por su coloración roja y grandes ojos, soportan altas temperaturas y se adaptan fácilmente a cualquier medio en donde se encuentren. Este especie es un híbrido de cruce de 4 especies de tilapia, 3 de ellas de origen africano y la cuarta de origen israelí. Se alimenta de algas betónicas, fitoplancton y huevos de peces y larvas. La tilapia roja, al ser un pez que se adapta con relativa facilidad a cualquier ambiente, lo hace propicio a ser un ejemplar fácilmente cultivable. Esta especie puede ser cultivada en estanques o en grandes ciénegas. Bueno, en el marco conceptual tenemos varias palabras o frases. Tenemos que ovocitos son las células germinales en las hembras que se generan en los ovarios.
Se trata de una fase de desarrollo del óvulo cuando aún no ha madurado. Inocuidad alimentaria es la incapacidad que tiene la comida de hacer daño a los seres humanos luego de ser consumida. Desove, aflojar o soltar los huevos o huevas para incubar y procrear nuevas crías. Fluctuación, incrementar y reducir de manera alterada o a vacilar de manera drástica y extrema. Íctico, esta palabra es una expresión antigua. La definición de íctico como concerniente y pertinente a un pez o también a todos los pescados sin tener en cuenta su clasificación taxonómica y relacionado con la sección de la ictiología. El enfoque de la investigación. Esta investigación será desarrollada bajo un enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica o conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. El diseño de investigación. Se recurrirá a un diseño no experimental que, según es la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, se trata de estudios en los que no hacemos varias de forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Las fuentes de información utilizada para la realización de esta investigación se basó más que todo en revistas, libros y artículos que hablen sobre la mojarra amarilla y que hablen acerca de la tilapia roja. También se utilizaron sitios web que facilitarán la obtención de información solicitada para la debida implementación en la investigación. Por tamaño muestral. Si quieres realizar un muestreo de la población masculina de la vereda del Cocuelo de Córdoba apta para trabajar, se calculará el nivel de confianza Z dependiendo de las dificultades de acceso a la vereda y se arrojará un margen de error que inferirá en los resultados. Aquí tenemos varias variables. N, que es el número de personas de sexo masculino con edades entre 18 y 50 años que estén en condiciones de trabajar. Calculamos 250 personas. Z, el nivel de confianza del 90% que equivale a 1,64. E, el margen de error del 10%. P, proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio, que es 0,5%. Y Q, que es la proporción de individuos que no poseen en la población la característica de estudio, que es el otro 0,5%. Y para esto utilizamos la ecuación de población no finita, que es P por Q sobre E cuadrado sobre Z cuadrado más P por Q sobre N. Esto nos da un total de 53. Bueno, la técnica o instrumento que aplicamos en esta investigación, nosotros hemos aplicado una encuesta dirigida para el segmento de la población de la vereda del Cocuelo. Bueno, es una investigación para la producción de especies nativas como alternativa de consumo para las especies invasoras. Para la producción de especies nativas, como la mojarra amarilla, es fundamental evaluar el impacto que puede causar a reemplazar el consumo de tilapia roja en este caso. Por eso hemos decidido plantear estas preguntas en este caso. Bien, clasificando las partes de este cuestionario, presentamos las instrucciones como el primer bloque, la solicitud de cooperación como el segundo bloque,
la información solicitada, los datos de identificación y datos de control. Cronograma de actividades. Este fue el tiempo en que nos demoramos investigando cada aspecto y tenemos que el objeto de estudio, la descripción del problema, planteamiento del problema se hizo en el mes de octubre, los objetivos generales y específicos en el mes de, y la justificación en el mes de noviembre, el marco de referentes que incluye el estado del arte, marco teórico y marco conceptual en diciembre, el enfoque de la investigación, diseño de la investigación, fuentes de información, tamaño muestral, técnica o instrumentos, limitaciones se hicieron en el mes de enero y las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos en el mes de febrero. Bueno, en las limitaciones, tenemos que, a medida que se ha hecho la investigación, hemos encontrado varias limitantes que podrían atrasar el desarrollo del proyecto estipulado, las cuales enmarcaremos a continuación. Como primer ítem tenemos que los habitantes, en este caso la población trabajada, aunque tengan conocimiento del tema, no lo desarrollan a gran escala, lo que podría generar estancamiento en la implementación del proyecto. Por otro lado, tenemos que la población no es muy estudiada, por lo que no tendría conocimiento necesario para la gerencia de la implementación del proyecto estipulado, lo que ocasionaría retraso. Luego, no se cuenta con energía eléctrica en toda la vereda, lo que complicaría las condiciones aptas para el óptimo desarrollo del proyecto. Por último, la dificultad del acceso a la vereda debido a que las vías no se encuentran en las mejores condiciones. En conclusión, al ser la mojarra amarilla una especie local y nativa, de fácil adquisición por el bajo precio al cual se les puede conseguir cuando se da la pesca artesanal, tiene una parte muy importante en la dieta de las personas de la costa caribe. En este caso, en el Cocuelo, encontramos una buena demanda y oportunidad en el mercado. Concluimos con las tablas de crecimiento, que la mojarra amarilla y la tilapia cuentan con tasas de crecimiento bastante parecidas, por lo que producir mojarra amarilla nos daría la misma rentabilidad. Y al tener esta última una mejor capacidad reproductiva, es más fácil seguir la producción con la garantía de un gran número de crías. Bueno, como recomendaciones para la comercialización de la mojarra amarilla como parte de la canasta familiar, se sugiere vender este producto ya fileteado debido a que su color de escamas con tonos amarillo brillante y manchas negras todavía no será recomendada su presentación entera en postas o medallones. Llevando a cabo el proyecto, es recomendable trabajar con personas locales que puedan saber sobre la especie a tratar y así tenemos claro una labor social clara y causamos un impacto positivo en la población. Aquí tenemos esta bibliografía que fue la que fuimos acumulando a lo largo de la investigación. Aquí los anexos. Gracias. Vuelve. Listo.